Buenos días a todos. Vamos a comenzar el programa, como es de costumbre, pidiendo pues la presencia del Señor en oración. Buen Dios, buen Padre que estás en alto cielo, te agradecemos, Señor, porque tú nos cuidas, porque tú nos das un nuevo día, tu santo sábado, en el cual un grupo de tus hijos podemos estar aquí para rendirte alabanza. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu ahora esté en este lugar, que Él dirija todos los actos y que todo sea para alabarte, para nutrirnos acerca de tu palabra, para de esta forma crecer como cristianos y también tener más argumentos para poder dar razón de nuestra fe a aquellos que la demandan. Te rogamos, Señor, pues que tu paz esté aquí con nosotros. Y también te pedimos por tal vez ausencias que puedan haber, por enfermedad u otras cosas, Señor, que tú estés con esos casos. Te agradecemos porque finalmente ya Víctor está aquí con nosotros. La crisis pasó. Sea tu voluntad, Señor, que él pueda comenzar de nuevo con el ministerio y así este ministerio, Señor, vaya alcanzando al mundo, que las gentes vean el Evangelio auténtico y puedan encontrar la esperanza de salvación. Te rogamos pues que ahora todo lo que hagamos sea para honrarte, glorificarte, que esté de acuerdo a tu voluntad, que nuestra mente ahora quede aquí, no se vaya de este lugar, dejemos las cosas cotidianas, porque es tu día santo en el cual no tenemos que retraer nuestro pie de hacer nuestra voluntad, sino hacer la tuya. Quédate pues con nosotros, Señor, y con todos aquellos que se reúnen alrededor del mundo. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, buenos días de nuevo a todos los presentes. También un saludo cordial y fraternal a todos los amigos y hermanos que están allá en el Internet, siguiéndonos fielmente semana a semana. Aquí en la sala ya casi no cabemos. Es una bendición ver pues, que el grupito va aumentando, y eso pues bueno, anima. También anima porque bueno, sabemos que en diferentes partes tanto de Cataluña como de España como del mundo, pues hay personas que se están añadiendo a este ministerio, están haciendo el pacto con el Señor, gracias a que el Señor los encaminó un día a encontrar esas conferencias que presenta el ministerio, y gracias a ello pues se han convertido al Señor. Bien, lo que nos trae aquí nuevamente en este sábado pues es en primer lugar el estudio de la lección de la escuela sabática, y estamos ya en la lección número 10, es decir que ya este mes terminaremos las lecciones del Apocalipsis. En esta ocasión estamos tratando el capítulo 14, que ya lo presentamos en su momento, cuando estudiamos sobre el Apocalipsis capítulo a capítulo. La lección se titula El Evangelio Eterno de Dios. Y en este capítulo 14 nos encontramos con unos mensajes especiales. Unos mensajes que ya Juan declaró que iban a suceder en un momento determinado como última amonestación para este mundo. Para que el mundo pues tomase su decisión. O sigo al Señor y hago su voluntad, o por el contrario, sigo al engañador, que es el diablo. Y veremos cómo la lección nos muestra estos dos caminos y nos muestra la forma de cómo seguir al Señor para no ser engañados por el diablo. Ya sabemos que en este mundo hay una guerra, aparte de las que hay físicas, pero hay una guerra que es invisible, una guerra que no vemos, pero que sufrimos, a veces individualmente, a veces colectivamente, ¿verdad? Es esa guerra entre el bien y el mal, entre Dios y su enemigo, el diablo. Y el Señor desde siempre ha buscado al hombre, al ser humano. Él vio que el hombre cayó, pero ya había provisto un plan de rescate. Y Cristo lo llevó a cabo, allá en el Calvario, ¿verdad? Pero a la vez, el diablo también tiene sus planes para este mundo. Porque lo que desea es que ninguno de los que están en este mundo puedan salvarse. Y entonces pondrá todas las trabas, los engaños, todo lo necesario para que se pierdan.
pero gracias podemos dar al Señor, que nos dejó su palabra escrita, en el cual dice que podéis encontrar la vida eterna, ¿verdad? Y todo aquel que es sincero, que es honesto, que cree en el Señor, que le busca, pues puede encontrar aquí esa esperanza de salvación. Y a la vez, pues como decíamos antes en la oración, ser también portadores de estas buenas nuevas, aquellos que aún no las conocen, ¿eh? Que en definitiva es lo que estos mensajes hacen por el mundo, darles un mensaje de esperanza, porque hay solución. No, en el mundo no es todo lo que vemos, y luego viene la muerte y se acabó. Eso es lo que nos quieren hacer ver, ¿verdad? Los hombres de ciencia, el mismo diablo, ¿verdad? Nos quiere hacer ver, pero no es así. Después de esto vendrá la auténtica vida, pero solo la tendrán, la disfrutarán aquellos que han sido fieles a los decretos del Señor. Y que incluso tal vez habrán preferido dar su vida antes de traicionar a su Señor, de perder su fe en Él, de perder su esperanza en Él. La escuela sabática está versada en el pasaje que se encuentra en Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es un pasaje corto, pero muy concluyente. Es impactante, porque si vemos el contexto es el mensaje de los tres ángeles, ¿verdad? Y cuando esos mensajes han sido dados, entonces el pasaje termina en que bienaventurados aquellos que darán su vida, ¿verdad? Aquellos que morirán, ¿verdad? Pero se dice que aquí está la paciencia de los santos, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen esa fe de Jesús. Es decir, que no han seguido las directrices que el diablo ha propuesto en este mundo, sino que prefieren seguir al Señor, a pesar de que eso les cueste su vida. Y la paciencia es algo que el cristiano pues debe tener, ¿verdad? Nos acordamos de esos atributos que se mencionan en las cartas de Pablo, ¿eh? Paciencia, fe, esperanza, amor, etc. Esos atributos que el cristiano debe cultivar en su vida. ¿Y de qué forma se puede cultivar eso? Bueno, con el estudio de la palabra, ¿verdad? Con la oración, ¿eh? El Espíritu hace en nosotros esos cambios milagrosos, ¿verdad? Que convierte las mentes y los corazones de las personas, por malas que sean, en santas, en buenas, ¿eh? En deseosas de cumplir la voluntad del Señor. Aquí en la nota, en el sábado, nos dice que el Apocalipsis muestra que el engaño de Satanás en el tiempo del fin será tan exitoso que el mundo decidirá adorar a la bestia y recibir su marca. Parece mentira, ¿verdad? Será tan exitoso que el mundo entero, casi el mundo entero, deseará seguirle y recibir esa marca de la que habla el Apocalipsis en el capítulo 13, ¿verdad? Dice, sin embargo, en Apocalipsis 14, del 1 al 5, que nos habla de aquellos 144.000, nos dice que Dios tendrá su remanente, aquellos que tomarán partido por el Señor, cuando la mayoría del mundo no lo haga. Pero aquí está hablando de 144.000 solo, ¿eh? Es decir que sabemos cómo cuando todo termina en el cielo hay dos muchedumbres que están frente al trono de Dios, ¿verdad? Hay el grupo de los 144.000, pero hay un grupo inmenso de todos los tiempos que están ahí en pie. Dice, una muchedumbre que no se podía ni contar, como la arena del mar, ¿eh? Y ahí están, pero vemos que los que van a quedar vivos, cuando venga esta crisis que el diablo va a hacer en este mundo, solo serán 144.000. El resto, que formarán parte de aquella muchedumbre, no vivirán hasta el final. Serán llevados al descanso por diferentes caminos, algunos tal vez por vejez, otros tal vez pues porque serán capturados. No se despertará una gran persecución,
Por eso dice, huid de las ciudades, ¿verdad? Id a lugares apartados, ¿verdad? Tranquilos, pero venid a la ciudad a predicar, etc. Pero cuando venga esa oposición, los salvos serán perseguidos, el pueblo de Dios será perseguido, ¿eh? Y muchos pues serán llevados a cárceles, se les quitará la vida, etc. Por eso solo quedarán vivos esos 144.000. Los demás que van a pertenecer a la gran muchedumbre, ninguno lo hará. Dice, en definitiva, la gente no tendrá que escoger si adorar o no, sino más bien a quién adorar. Porque dice, todos adoran algo. Todos adoran algo. Todos tienen su Dios en este mundo. Uno puede ser, pues, el materialismo, ¿no? El crear fortuna, el dinero, etcétera. Bueno, eso vemos los magnates, ¿no? Lo que hacen, y así es como está el mundo, ¿no? Pero que son sirvientes del diablo, ¿no? Por eso está todo como está, ¿eh? Pero otros tal vez, sin ser magnates, pues pueden tener un ídolo. O sea, a veces puede ser hasta un jugador de fútbol. Mi ídolo y vivir por él. ¿Eh? Bueno, aquí en este mundo que nos gusta tanto el fútbol, ¿verdad? ¿Eh? A veces tenemos a un jugador como si fuera un dios, ¿no? Bueno, algunos se lo llaman Dios, ¿eh? Hay algunos que hasta lo llaman Dios, ¿eh? Porque que, ahí llega, ¿no? Sí, 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 es tremendo. Y que hay tantas formas de poder tener ídolos, ¿eh? Que en definitiva lo que están haciendo es nublarnos la vista del auténtico Dios al cual tenemos que adorar, ¿no? Nos nublan un poco la vista, ¿eh? Es bueno reconocer estas cosas y ver a ver si mi situación es así. ¿Yo tengo estos ídolos o realmente mi ídolo es el Señor? ¿Eh? Que a veces inconscientemente podemos dedicarnos a ciertas cosas que nos apartan del Señor, nos hacen crear hábitos hacia eso, ¿eh? Y hay que ir con cuidado, ¿eh? Dice que todos van a adorar a alguien, o a uno o al otro. Como que estamos creados para adorar, por eso sale naturalmente del hombre. Sí, sí, exacto, desde el inicio, ¿eh? Dice, al mismo tiempo el mundo será testigo de una gran proclamación del Evangelio, como no se ha visto desde los días del Pentecostés. ¿Nos imaginamos esta escena? Se nos ha prometido, ¿verdad?, que el Pentecostés será repetido, pero no de esa forma local, limitada, pequeña, sino a nivel mundial. Es decir, que va a descender el Espíritu Santo con un poder tal que se va a proclamar ese fuerte pregón a todo el mundo para testimonio a todas naciones, tribus, lenguas y pueblos, y que todos decidan, ¿adoro al Señor o en cambio me quedo con el contrincante, con el enemigo? Dios enviará sus mensajes de advertencia a todos. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se salven. Por eso la muerte de Cristo fue para toda la humanidad. Él no murió solo para unos pocos, los judíos, no. Él murió para todos. Eso quiere decir que todos tienen oportunidad de pertenecer a este pueblo del Señor. Todos. Sean del norte, del sur, del este, del oeste, sean blancos, sean negros, sean de tez amarilla, es igual. Todos tienen esa oportunidad. Todos tienen esa oportunidad. Porque en los cielos hay un lugar preparado para cada habitante que nace en este mundo. Lo único que cada cual tiene que tomar su decisión, ¿eh? Hoy sabemos que hay mucha gente que va al descanso y no ha conocido el Evangelio. Van al descanso y no lo han conocido, ¿eh? Pero llegará el momento en que este Evangelio será proclamado a todo el mundo para testimonio a todos, y todos conocerán, y todos tendrán que rendir cuentas y decidir, ¿lo sigo o no lo acepto? No habrá más camino, ¿eh? Vamos adelante. El mensaje de los tres ángeles en la lección de esta semana está dividido en tres partes, ¿eh? Y en primer lugar, pues se nos habla acerca del pregón que lleva, el Evangelio. Vamos a leer los pasajes. ¿Tenéis Biblias? Vamos a buscar los pasajes. Apocalipsis 14:6.
Que es, el primer mensaje, por ejemplo, abarca 2 versículos, pero aquí solo, en principio, vamos a ver el primero en este apartado. ¿Tú mismo, Javi? Sí, claro. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Uy, perdón. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ajá, gracias. Aquí vemos entonces que lo primero que se resalta de este mensaje angélico, que ya vimos cuando estudiamos el tema que los ángeles no son los que llevan el mensaje, es el cristiano, el mensajero es el cristiano, es un símbolo, digamos, ¿no? Pero lo primero que aquí se deduce es que hay un mensaje que dar a todo el mundo, para que tomen decisión, para testimonio a todos. Que luego no, es que yo no sabía. No, el mensaje será dado a todos. Los que hoy van al descanso, como antes decíamos, y no han conocido este mensaje, bueno, serán juzgados por el Señor también. Pero serán juzgados ¿bajo qué? Bajo la ley natural que el Señor ha puesto en cada persona. Si han dado conforme a esa ley natural o si por el contrario la ha transgredido, ¿no? Si ha sido mala persona y ha robado, asesinado, etcétera, etcétera, ha mentido, etcétera, ¿no? Todo dependerá. Pero llegará un punto en que ese mensaje será dado a todos y todos tendrán que tomar su decisión. No habrá nadie que diga, no, es que yo no lo he oído. No habrá nadie. Y ¿sabéis? No falta tanto para que esto sea hecho. No falta tanto. Cuando salgan estas leyes dominicales, este mensaje saldrá también. El Espíritu Santo será derramado. Y se esparcirá ese mensaje como la pólvora. A veces nos preguntábamos, hace tiempo, ¿no? ¿Cómo es posible que el mensaje pueda llegar a todo el mundo, ¿no? Bueno, hoy tenemos algo en casa todos, ¿no? Tenemos algo hasta aquí en los teléfonos, ¿verdad? El Internet. Gracias a esto, el mensaje vemos cómo está llegando a todas partes. Pero, ¿sabéis? Hay mucha gente aún en este mundo que no tienen estos dispositivos, no tienen ese Internet, no pueden teclear ahí para buscar, para encontrar. Entonces es donde entrará el trabajo del Espíritu Santo, que hará pues que todo ese mensaje llegue incluso a esos rincones donde no hay esas tecnologías. Pero, ¿sabéis? Estas tecnologías han hecho un gran bien. Sabemos cómo el diablo las utiliza para mal. La televisión, el Internet, todo esto, ¿no? Pero el Señor también las aprovecha para el bien. A ver, es como los caminos romanos, es como la imprenta en la época de Lutero, es decir, en el mismo momento que claro, había que dar un gran mensaje, en el mundo había algunos caminos que hacían posible y facilitaban la llegada a todo tipo de personas. Exacto. Y esas son cosas, es decir, un camino, es decir, lo podía haber hecho el Imperio Romano, que sabemos que su símbolo era el dragón y cosas, pero un camino es algo que seguro que en el cielo hay caminos, digamos, es obra de Dios. Y la imprenta y las comunicaciones son cosas que en el fondo son de Dios. Ahora otra cosa es que el diablo aproveche y quiera inclusive a veces generarlas para sus fines, pero él toma lo que Dios ya ha hecho siempre. Sí, hay tantos inventos que el hombre incluso no creyente ha hecho, ¿verdad? Pero que el Señor ha utilizado para su pueblo, para la obra, para que se esparza, navíos, aviones, ferrocarriles y tantas cosas, incluso en esas épocas que no tenían eso, ¿cómo lo hacían? A pie, pero lo hacían. En esta semana estoy estudiando el año bíblico sobre Elías, y Elías, anda que no andó kilómetros, de un lugar a otro había 300 y pico de kilómetros, y en 40 días se los andó, andando, no iba ni a caballo, ni en avión, ni en nada, pero lo hacían. Jesús mismo no hizo viajes por todo Israel, y andando. Hoy somos más cómodos, hoy tenemos unos medios muchos más rápidos, que en un plus estás de un lugar al otro del mundo en poco tiempo, ¿verdad? Ya has caminado más de 80 kilómetros por día. ¿Quería alguna opinión por ahí atrás? Luego pasaremos aquí, Sí, bueno, es que fijaos cómo en definitiva la situación final lo que nos va a llevar es que nosotros deberemos hacer la obra a través de estos medios y otros, evidentemente, al nivel de contacto personal, el que sea,
y gracias al derramamiento del Espíritu Santo. Claro. Porque si no, ni a través de esto se haría. Pero recordemos que al final se dará a conocer aún más cuando haya la ley dominical y finalmente en juicios y demás, pues todo esto la gente conozca, los que aún no se habían enterado. Oye, ¿y estos quiénes son? ¿Qué dicen esto del sábado? ¿Están zumbados o qué? ¿No? Bueno, pues al final todos hablarán de esto. Pero a su vez, Satanás utiliza sobre todo lo que será la Agenda 2030 para llevar también su mensaje a todo el mundo, porque lo van a aplicar a través de las políticas de cada nación. Claro. Y el papado, evidentemente, detrás. Sí. Fijaos que es una lucha que todos utilizaremos prácticamente los mismos medios, pero claro, nosotros, en teoría, con unos medios muy inferiores, porque ellos, desde la política, desde los estamentos, evidentemente, con algo que digan, llega a toda la población por decreto o con lo que haga falta. Nosotros no. Tendremos que ir a por todas siendo una minoría y, además, mal vista, rechazada, etcétera, etcétera. Pero hay una gran ventaja. Nosotros contamos con Dios y ellos no. Aquí está. Y Dios hará que venzamos. La lección se refiere un poco a esto, ¿no? Al mensaje que el diablo sacará en este mundo, ¿no? Bueno, que está sacando desde siempre, pero que profundizará en los últimos días, ¿no? Para engañar más. Pero claro, aquí no se habla pues de la Agenda 2030, por ejemplo, ¿eh? De todos estos planes, aquí no, esto queda ahí arrinconado, ¿no? Pero claro, es conveniente conocerlo, porque gracias a ello sabemos los planes que tiene el diablo, ¿no? Y cómo sus tentáculos llegan pues a todas partes, ¿eh? a todo rincón, a toda persona viviente, y en todos los ámbitos, porque hablas de política, ¿quién está ahí? Bueno, solo hay que ir a la ONU, ¿verdad? Esa piedra que tienen ahí, ¿no? De adoración, ¿verdad? Y en teoría son un pueblo laico, por así decirlo, laico, ¿no? Y en cambio tienen una piedra ahí de adoración, ¿no? Tipo espiritismo, ¿no? Pero ves el deporte, y bueno, la simbología que hay, ¿verdad? En todos los deportes, en todos, no se escapa nada, sobre todo el fútbol, ¿no? Que es lo más popular, ¿eh? En la economía, y es que está metido en todas partes. Todo lo rige. Claro, ante esta visión, pues parece que, caray, el diablo pues va a conseguir ganar, porque aquí nos dice que todo el mundo irá, ¿qué? ¿En pos de quién? ¿De Dios? No, aquí nos dice todo el mundo en pos de la bestia. Es decir, que engañará a prácticamente todo el mundo. Sabemos que no será todo el mundo general, porque habrá un grupo que no querrán pasar por ahí. Pero será tanto el poder de engaño del diablo que incluso intentará engañar, ya lo dice, a los mismos escogidos, ¿no? Todo el mundo en pos de la bestia. Y contentos de poder recibir esa marca, ¿eh? Para no tener problemas, ¿verdad? Etcétera. ¿Querías comentar algo? Sí, no, simplemente esto que dices, que el diablo pues impregna toda la sociedad, y una herramienta que ha ayudado a esto ha sido la masonería, precisamente, ¿no? Que han sido claro. la correa transmisora, que ha cambiado pues tantas cosas que hoy en día nos parecen normales y que hace pues 50 años o 100 años eran cosas impensables, ¿no? Y todo esto lo ha ido implementando la masonería, ¿no? Ha ido cambiando la sociedad poco a poco, ¿no? Sí. Pero son cosas que no son nuevas, ya vienen ya de antaño, ¿eh? Que ya si nos vamos ya a los tiempos de Caín, si nos vamos a los tiempos de Nimrod, a los tiempos de Babilonia, de los egipcios, del mismo pueblo de Israel. No hay una visión que están en el templo adorando al sol y con reptiles ahí haciendo adoración a ídolos, etcétera, y son el pueblo de Dios, ¿no? Bueno, ahí ya se estaba gestionando todo esto, ¿eh? Claro, todo el deporte, toda la política, toda la economía, todo esto está siendo movido por esta gente, ¿no? O sea, sí. Que al final dan forma, ¿no? a todo esto antiguo que ya viene lógicamente desde siempre. Sí, fijaos que por un lado son masonería y sociedades secretas en general, porque no solo es masonería, hay otras cosas que no son exactamente masonería, son sociedades secretas también, que también creen en cosas raras. Y por el otro lado hay el mismísimo Vaticano obrando. Y la gente va buscando soluciones también a través de sistemas políticos que ignoran que están siendo llevados por ellos. Por ejemplo, aquí en España hay un caso ahora que está dando mucho que hablar, es el partido Vox.
Un partido que es calificado por medios sociales de ultraderecha, para otros no, y que tienen un mensaje que tiene mucho de moral, que nosotros podríamos compartir, pero por el otro lado resulta que se van también a ciertos extremos. Pero la gente está buscando una solución, sobre todo para este país, con el tema de Cataluña, etcétera, y claro, esto llama mucho la atención a muchas personas de España en general. Pero lo curioso es que tampoco se dan cuenta, buscan solo una solución para este país y que Cataluña no se vaya y no se rompa España, esas cosas, pero no se dan cuenta que detrás también está el mismísimo Vaticano. Claro. Porque, bueno, esto intentaremos mostrarlo en las noticias de actualidad cuando Dios quiera que las pueda presentar, espero que sea pronto. Ellos están siendo financiados a través de Irán, y esto ha salido en medios públicos, como también lo fue el partido Podemos, que son del otro ámbito totalmente contrario. Pero resulta que están siendo financiados por una serie de elementos islamistas extremistas de Irán, y financian unos y a otros. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Por qué financian estas cosas en España? ¿De qué les va a ellos? Pues claro, cuando vas buscando más, te das cuenta que ¿quién está detrás de estos islamistas extremistas? Pues el Vaticano, que financia todo esto a través de estos y llega hasta aquí para dos bandos contrarios y, una vez más, como siempre, polarizar la sociedad para después liarla y buscar una solución común. Exacto. Fijaos cómo la gente no tira del hilo y se traga cualquier cosa y esperando votar para arreglar el mundo, ¿no? Qué tontos somos, qué engañados nos tienen, y todo por no indagar. Y al final siempre vas a lo mismo, todos los caminos te conducen a Roma. Y vaya que se te conducen a Roma. Y es cierto, y es cierto. Claro, pero por no indagarlo, por no investigarlo, pues la gente piensa, no, y mira, un partido más, ¿no? Contrario a los otros y tal y cual, pero claro, es lo que decimos. Todo es para crear unas confrontaciones, ¿no? Toda la historia ha sido así, y ahora en este tiempo pues más, ¿no? Porque como el tiempo se está acabando, pues es momento de que hayan estas confrontaciones, ¿eh? Además sabemos cómo en Europa las derechas están subiendo, las ultraderechas están subiendo tremendamente en Europa, ¿eh? Y bueno, todo esto pues está llevando a problemas, Bueno, la profecía no mentía, ¿no? No se unirán, algo habrá que romperá, y siempre sale algo, ¿verdad? Que si un partido de estos extremistas, que si uno que pues quiere abandonar el grupo, como ha pasado con Inglaterra, etcétera, otro pues que si ahora quiere independizarse, y siempre hay cosas que rompen esa unidad europea, que ellos quisieran tener, pero que proféticamente no se puede lograr. No se puede lograr. Y el diablo, pues bueno, aprovecha todo eso para crear confrontación, ¿eh? Y bueno, no sabemos si tal vez lo de España al final acabará con guerra civil, no sabemos cómo irá, ¿eh? Pero confrontación, ¿eh? Es su trabajo. Es decir, que el trabajo del diablo a través de todas estas entidades, y sobre todo, lógicamente, pues con lo que hará pues con el espiritismo, ¿eh? No dice que esa bestia que sale de la tierra, ¿verdad?, hará imagen, ¿eh? Es Estados Unidos, el protestantismo, por así decir, hará imagen al papado, ¿eh? Es decir, copiará exactamente todo lo del papado, ¿eh? Y hablará como el papado, y hará que todos adoren al papado, ¿eh? Bueno, todo eso también el espiritismo pues tendrá gran parte. ¿Por qué no dice que harán milagros mentirosos? Incluso hacer caer fuego del cielo y tantas cosas que la gente que, oh, es Jesús, esto viene de Dios, ellos tienen la verdad, y aquel grupo que guardan el sábado, ellos están equivocados, ¿eh? ¿Y eso qué creará? Pues una confrontación, ¿verdad? Que es lo que finalmente el diablo está buscando. Y de esta forma, él lo que pretende es aniquilar a ese grupo que le está estorbando en su labor. Vamos adelante. Aquí hemos visto pues los dos mensajes que hay, ¿eh? La predicación del Evangelio por una parte, por el pueblo de Dios, no por un ángel, sino por el pueblo de Dios, pero por el otro lado, como el diablo también hace la suya, ¿eh? También tiene pillados y engañados a tanta y tanta gente en este mundo, ¿eh?
Y uno a veces piensa, caray, con lo inteligentes que son muchos, ¿no? Y en cambio no se dan cuenta de estos engaños. Y cuando tal vez alguien pues les quiere hacer ver que hay estas cosas, o es que estos son paranoias de conspiraciones, ¿verdad? Estos que están locos, a veces ocurre así. Gracias a Dios que aún hay personas sinceras que se dan cuenta de esta realidad y ven esta batalla que hay entre unos y otros y se posicionan, ¿verdad? A veces en el buen camino. Sí, lo que pasa es que está claro que el conflicto no es intelectual, es moral. No es una cuestión de capacidad intelectual, sino de sinceridad moral, de sinceridad del corazón. Ese es el hecho, es la ley moral de Dios lo que está en conflicto. Ajá. Y por eso, claro que es una ventaja las capacidades intelectuales, pero no son las que definen, digamos, de qué lado está uno o otro. Y más hoy, ¿no? Conflicto moral, que lo estamos viendo pues en todo lo que está pasando, ¿no? No sé, los maltratos que hay hacia la mujer, todos esos abusos a los niños, por parte incluso de la Iglesia Popular, ¿no? Los componentes de la Iglesia Popular, etcétera. El aceptar pues, a personas pues, que tienen esa tendencia feminista, etcétera. Bueno, todo esto la sociedad pues, te lleva a que tienes que aceptarlo, si no, pues tú eres un xenófobo, etcétera, etcétera. Claro, es para tacharte, ¿no? Oye, tú pues, no tienes cabida aquí, una multa o te metemos en la cárcel, bueno, esto puede acabar de esta forma, porque la sociedad está aceptando todo esto, que años atrás esto era impensable y era condenable, pero hoy se está aceptando, por todos, políticos, por todos se está aceptando. Y si te giras en contra, pues es que tú eres un fanático religioso y eres un xenófobo. Parece mentira, la moral. La moral. Pero todo esto han sido campañas financiadas. Claro, ha habido claro. un es que eso no ha salido de hoy para mañana, eso ha llevado todo... Ha habido un propósito de cierta élite que ha ido llevando a estos derroteros. Claro. Se han financiado campañas y como la mentalidad se va cambiando desde los medios públicos, básicamente, es más fácil entrarlo después en leyes en los gobiernos. Y los partidos políticos, para no desentonar, se suben al mismo carro. Sí, bueno, sí. Pues al final se consigue lo que se busca. Y por un lado se está haciendo todo esto y por el otro lado otros que piden una moral absoluta. Sí. Pues una vez más ya vemos dónde nos lleva. Pero todo. Es que es igual, si es un partido político, es igual que sea de derechas, que de izquierdas, que de centro. Todos opinan exactamente lo mismo. Todos. Salvo unos, ¿no? Son estos del Vox que decíamos, ¿no? Pero los demás, siendo partidos demócratas, que se llenan la boca, ¿no? De democracia y tal y cual, pero en cambio aceptan estas cosas que son antinaturales. Sí, pero hasta cierto punto se oponen, porque las que son llamadas derechas de hoy día se oponen a cierta metodología con respecto, por ejemplo, a la ideología de género, homosexualismo, pero sí ya lo aceptan como, bueno, condición o estado del hombre, si lo quiere, no hay problema, digamos. Hasta cierto punto, en realidad, hay cosas que ya se han impuesto, digamos, valores, tendencia a decir que cada uno pueda casarse con quien quiera, pues ya está bien para todos. Se discuten ciertas metodologías de la educación en el colegio, pero muchas cosas ya se han logrado, digamos. En estos grupos extremos que también van por del lado, digamos, de lo que se llama el progresismo, que se le llama mucho marxismo cultural, inclusive los que se oponen, muchas de estas cosas igual ya las han aceptado. Hay todo un trabajo de siembra que ya está hecho. Por eso, pase lo que pase, el mundo será como Sodoma y Gomorra. Jesús ya lo dijo. Sí, como los días de Noé y de Lot, ¿no? Lo dice la Escritura y realmente es así, solo tenemos que ver ya la educación que se imparte en las escuelas, ¿no? Porque ya, bueno, un niño, bueno, tú has nacido niño, pero puedes ser niña, no tienes porque has nacido niño ser niño, ¿no? Esto ya es una educación que se da en la escuela, que cada cual decida lo que quiere ser, ¿no? Luego, claro, si todo esto lo añaden, pues vamos a hacer clases de yoga, ¿no? Que los niños están ahí, etcétera. Esto es, no aquí, es en muchos lugares. Sí, en muchos lugares, ¿no? Y claro, todo esto pues hace que los nenes estén más relajados y tal, pero bueno, los nenes están abriendo su puerta mental para que el diablo ahí entre y bueno, con el tiempo este niño pues puede hacer algo, alguna tragedia, ¿no? Y es así. Bueno, es la educación que sistemáticamente ha ido entrando de una forma así con sutileza,
promovida por el diablo, secundada por el Vaticano, ¿verdad? Y por tantos partidos políticos que trabajan todos para lo mismo, para llegar a estas cosas. Por eso, qué difícil será en estos tiempos mantener una integridad. Qué difícil será en estos tiempos mantenerla, a no ser que estés bien acercado al Señor, y bien con esa relación íntima y regular con Él. Qué difícil será. El segundo apartado de este primer mensaje, vamos a leerlo, capítulo 14, Apocalipsis 14, 7. Laura. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo. ¿Se te ha ido? Sí. Ajá. El cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ajá, gracias. Este mensaje del primer ángel termina de esta forma, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Temed a Dios. Claro, esto parece paradójico, ¿no? Temed a Dios parece que aquello que como que tenemos que tenerle miedo, ¿no? Pavor. Que claro, hay tanta gente que dice, es que el Dios del Antiguo Testamento, justiciero, vengador, etcétera, etcétera, y no entienden realmente el por qué el Señor actuaba a veces de qué formas, de ciertas maneras, que bueno, con un poco de estudio y un poco de comprensión, pues se puede saber el por qué, ¿no? Pero ese Dios no es así, porque el Señor ha demostrado a través de siempre que es un Dios de amor, que lo que busca siempre es el bien del ser humano. Ahora, cuando el ser humano se empezuña en que no quiere seguir al Señor, pues entonces, ¿quién toma posesión de él? El enemigo. Es así de claro. Entonces esa persona para el Señor ya no tiene remedio. Y a veces él mismo se crea su propia destrucción. Ese es el problema. Pero aquí nos dice, temed a Dios, pero el temer, ese temer, se está refiriendo a tener pues una compostura adecuada ante Él, ¿verdad? Una reverencia adecuada ante Él. ¿Por qué? Una obediencia, eso es, una obediencia. ¿Por qué? Porque Él es el creador, es el rey del universo, es el que nos da la vida, el que nos sostiene, nos lo da todo, hace que el sol salga, que llueva sobre justos e injustos, etc. Nos da todas esas bendiciones, justos e injustos, fijémonos, para todos. Es decir, que es un Dios que nos ama, que nos busca, que nos ha dejado el camino, la senda, por la cual debemos andar para que nos vaya bien. Y para que al final de ella podamos encontrar esa salvación. Por eso se nos pide temerle en este sentido, como reverenciarle por lo que es, el soberano del universo, el Dios de todo el universo, el que nos sostiene, nos da la vida. Es por eso. A veces pues son conceptos que se entienden mal. A más se habla aquí de que la hora del juicio ha llegado. Y bueno, ya lo estuvimos estudiando, ¿verdad? Cómo realmente pues había un momento ya profetizado en esa profecía de Daniel 8:14, de los 2300 días, en que iba a comenzar un juicio en este mundo. Y un juicio que comenzaba sobre aquellos que van a ser salvos, sobre el pueblo de Dios, sobre ellos, para que el cielo vea el por qué tienen derecho a ser salvos. Y ese juicio comenzó, como ya lo hemos dicho tantas veces, ¿no?, en 1844, concretamente el 22 de octubre. Y que no queda tanto para que termine. ¿Sabéis? Hay hermanos que, bueno, están especulando y dicen que si el juicio de los vivos terminará en el año 24. Dicen. Y se basan, pues, en experiencias de Elías, etcétera, etcétera. Bueno, no me cuadra mucho. No me cuadra porque hay cifras que no concuerdan, ¿no? Pero lo que está claro es que llegará un punto en que el juicio de los vivos terminará, habrá un pequeño lapsus
perdón, el juicio de los muertos terminará y habrá un pequeño lapsus pues para los que serán salvos, que están vivos, y ese juicio terminará. Y cuando ese juicio termine, ¿qué ocurrirá con el mundo? Se acabará ese don que Dios nos está dando hoy de tomar decisión, porque se terminará el tiempo de gracia. Entonces ya no habrá momento de cambiar posturas. Por eso hoy conviene pues que andemos según la voluntad de Dios para que nuestro nombre pase en ese juicio. Porque más que un juicio es una justificación para el creyente. No es un juicio como los que vemos ahora por la televisión, ¿no? De acusación. Es un juicio de reivindicación. No, se merece la salvación porque se arrepintió y está perdonado. Se merece la salvación. Eso es lo que reivindica ese juicio. No será así el juicio que vendrá después durante el milenio, cuando ese juicio pues demostrará el qué, que los que no se han salvado lo han hecho porque no han querido obedecer y andar conforme a los caminos del Señor. Por eso no estarán allá, sino que quedarán aquí, muertos durante mil años. ¿Querías comentar algo? Claro que no va a haber acusador, no hay como un fiscal acusador porque Satanás no está. Claro. No está aquí. Sí es verdad que lamentablemente, igual en el juicio de hoy, va a haber gente que su nombre será borrado. Será borrado, gente que profesa ser cristiano, pero no pasarán el juicio y después, bueno, pertenecerán al grupo también de los impíos, eso sí, lamentablemente. Pero sí, bueno, es verdad que el cielo hace todo lo posible para que seamos salvos y es un juicio en donde nosotros podemos tener la vida eterna, donde Dios puede testificar a favor de nosotros que somos aptos, idóneos para la vida eterna, si es que nos arrepentimos y obedecemos. Claro, claro. Por eso es tan importante cuando conocemos al Señor nuestra actitud. Nuestra actitud, nuestro modo de vida, nuestro andar, nuestro hablar, nuestro alimentarnos, nuestro todo. Todo es relacionado con la voluntad del Señor. Si hacemos todo lo correcto, pues entonces el Señor nos tendrá en cuenta, ¿verdad? Para que podamos tener... Gracias. El Señor nos tendrá en cuenta para poder estar en ese lugar. Pero claro, es que es una cosa, una multitud de cosas que hay que hacer. No solo es como dice el mundo protestante, no cree en el Señor y ya estás, ya eres salvo. No, no solo es creer, es obedecer, pero es vivir en consecuencia en todos tus sentidos, en toda tu vida. Claro, si eres un cristiano grosero, pues bueno, tendrás alguna carencia ahí, ¿no? La paciencia ahí no está, ¿no? Los buenos hábitos ahí no están, ¿no? Pues claro, todo eso quiere decir que a medida que uno anda en los caminos del Señor, todo esto el Espíritu Santo lo va cultivando en nosotros y hace pues que te vayas amoldando a ese carácter idóneo que debes tener para estar ante la presencia de Dios y para subsistir en ese juicio. ¿Querías comentar? Es que lo que estás diciendo ahora es muy importante, porque se puede ser cristiano y creer en todas las verdades y el 2031 y todo lo que queramos. Sí. Pero a veces nuestra forma de ser, nuestro mal carácter, puede hacer que por no tener mentes equilibradas caigamos en extremismos. Y al caer en extremismos lo más fácil es generar problemas con los hermanos mismos de la fe. Y ese problema es el que básicamente está partiendo todos los grupos que se han hecho por todas partes. Yeah. Desequilibrios en la mente, de no estar centrados por lo que sea. Sí, cada uno ha tenido su vida y todo afecta a la cabeza. Si no nos centramos de verdad, generaremos problemas. Y generar problemas divide. Caer en extremismos es lo más fácil de este mundo. Lo estamos viendo por todas partes. Pero en grupos religiosos pequeños, como pueden ser cualquiera de los que podemos estar, aún se ve más. Todos tenemos un pasado, pero todos debemos intentar equilibrar nuestras mentes. Y eso se hace con todo lo que tú dices. Pero a veces tampoco es suficiente. Tampoco es suficiente. Aún hace falta más. Y hay que redoblar esfuerzos en oración, básicamente de rodillas.
pero que tampoco se caiga en extremos de estar tanto de rodillas, pelando las rodillas, y la cabeza también se distorsione, porque también pasa eso. Una vez más, y desde aquí quiero hacer un llamado porque sé que hay problemas por todas partes con tantos grupos. Y con gente que está sola, que cuando intenta hablar a los demás también va a unos extremos que lo que hacen es que la gente salga corriendo. Entonces, equilibrio, oración, equilibrio y respeto hacia los demás. Y que debemos entender que cada uno toma sus decisiones personales y que nosotros no podemos obligar a nadie a pensar como nosotros. Claro. Y hay cosas que son de conciencia. Dejemos que la conciencia de las personas también trabaje. Pero o hay respeto entre todos nosotros, cariño, amor de verdad, o lo que va a salir de nosotros va a ahuyentar a la gente y a los propios hermanos. Y eso es algo que quiero constatar desde aquí, porque no sabéis la de problemas que hay en todas partes por estas cuestiones. Y os lo digo yo, que recibo mensajes por todos lados, ¿eh? No me lo estoy inventando. Sí, 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 sí. Y encontrar un grupo donde haya armonía de verdad, qué difícil es. Qué difícil. Y luego no somos conscientes que esto se acaba cuando decimos, sí, pero igual se nos acaba antes, si la palmamos, ¿eh? Claro. Y el juicio de Dios, y si nuestros nombres empiezan a pasar ya por allí, ¿qué? ¿Seremos salvos? Pues pensémoslo, ¿eh? Sí, sí. Tienes razón en lo que estás diciendo. No solo es el vivir, sí, no solo es el vivir la fe, ¿no? Sino también en practicarla, en todos los sentidos. ¿Qué querías comentar? Y una cosa de las que, por experiencia propia, también me gustaría compartir, que sería bueno que no nos fijáramos tanto en los defectos de los demás, sino que buscáramos los nuestros y los pusiéramos en oración. Claro, claro. No juzgar, ¿eh? El no juzgar, es fácil, ¿no? A veces. Es que son tantos ámbitos, ¿verdad?, que pueden hacer pues que un cristiano pues sea auténtico, sea un buen cristiano como Dios desea, o que sea de fachada, ¿no? No sé, uno ya con la experiencia que ha tenido en la iglesia ha visto tantas cosas, ¿verdad? Gente que llega el sábado tan modositos, bien vestiditos y tan santitos y tal, y luego ves entre semana que toman alcohol y dices, ostras, pues una cosa no va con otra, ¿no? Aquí hay algún problema, ¿no? No se trata de ser solo modosito y fiel el sábado en la hora de la reunión y el resto de la semana ya no soy adventista, ya no soy cristiano, ¿no? El que es cristiano durante toda su vida, desde que conoce a Cristo, pues hasta que vaya al descanso, Cristo venga, ¿eh? No lo somos por lapsus, ahora sí, ahora no, ¿eh? Entonces aquí hay un problema, ¿eh? También sí. Preocuparnos por las necesidades de los demás, estar más pendiente de los demás, y cuando decimos que vamos a orar por alguien, orar fervientemente, y no solo unos días y luego olvidarte, sino como que es tu responsabilidad esa persona. Y yo por experiencia sé que las personas te lo agradecen y lo notan. Cuando has orado por ellas, lo notan. Ahora una amiga me envió un mensaje ayer y dice, gracias por interceder por mí. Ella va a una iglesia católica, no lleva una vida, dijéramos, cristiana, va a veces a una iglesia católica, pero yo la vi muy desesperada y ella percibe las oraciones que se le hacen. Pero si decimos, voy a orar por ti, oramos un día, al siguiente mira, y el otro ni te acuerdas. Tiene que ser una responsabilidad, porque Dios nos ha puesto a cargo de esa persona. Y esto es lo que hará que haya milagros en la vida de las personas, ¿verdad? Bueno, milagros los hemos visto, ¿no? El grupo de oración que tenemos cuando terminamos los servicios, lo decimos para los que nos están siguiendo, cuando terminamos la escuela sabática y el sermón, pues aquí en el grupo hemos formado una lista de oración. Muchos de vosotros incluso os habéis añadido pidiendo que oremos por vosotros, muchos de aquí también, personalmente, y tantos, ¿no? Y hemos visto milagros, ¿eh? Esa oración de rodillas que hacemos aquí para cada una de esas personas que está en la lista, ya es una lista enorme, ¿eh? Pero seguimos semana a semana, sábado a sábado, orando por ellos, y hemos visto milagros, que hemos respondido, hemos tenido respuestas de hermanos que nos han dicho, el Señor ha contestado esa oración, y ese problema que tenía se ha solucionado, ¿eh? Y es así. Por eso es importante lo que se comenta, orar, pero regularmente, no solo una vez, y ya está, ¿no?
El Señor ya lo sabe todo, no hace falta, ¿no? El Señor quiere porque la oración es un beneficio para nosotros mismos, personalmente. Yo quería hacer algo con respecto a lo que dijo Víctor. Si uno va a una, digamos, la llamada clínica de salud mental, ahí nadie está loco, ¿no? Es decir, todos, no, el problema es del presidente, de la psicóloga, de mi padre, mi madre, bueno, mi maestra de infancia. Nosotros, creo que la gran mayoría, en mayor o menor medida, y especialmente cuando conocemos el Evangelio, estamos desequilibrados. Pero a veces cuesta mucho aceptarlo y verlo. Una cosa es decir, bueno, sí, soy pecador, hago esto mal. Claro, esto ya es un desequilibrio, ¿no? Claro, pero cuesta mucho a veces. Yo, por mi parte, puedo confesar de que cuando conocí, uno puede decir, más allá de influencias, bueno, claro, me puse un poquito farisaico con el tema clásico en donde se cae en el adventismo, que es la alimentación, ¿no? Y uno después puede reconocer, pero es difícil porque es humillarse en serio. Si uno dice, es que estoy desequilibrado, es que estoy mal de la cabeza, eso cuesta. Es más fácil decir, sí, yo hago este pecado, pero en realidad es porque uno está mal de la cabeza. En el fondo, ese es nuestro problema. Y es bueno reconocerlo, es decir, mirarnos realmente al espejo a nivel espiritual y ver si estamos realmente andando rectamente o estamos cayendo en extremos, ya sea en muchas cosas que puede hacer. Pero bueno, uno de los pecados grandes en ese tema del adventismo es el tema de la salud, por ejemplo. Estoy juzgando, me siento nadie se quiere sentar a comer conmigo. Si nadie se quiere sentar a comer conmigo, es que hay algo, ¿no? Estoy mirando cómo se viste, cómo come, estoy siendo muy melodramático, estoy haciendo mucho escándalo, me impaciento por nada. El primero que no quiere aceptar lo que yo digo, lo mando a... Bueno, que realmente nos cuesta y no queremos reconocer que en mayor o menor grado, y ver cuál es el punto nuestro del desequilibrio que tenemos. Y ese es un trabajo de mucha humildad y sinceridad. Y con la ayuda de Dios, porque si no es imposible. Realmente es así. Yo quería comentar, bueno, con respecto a lo que dice Javi, lo que estamos hablando, lo que pasa es que hoy en día pasa mucho vamos a decirlo, entre el adventismo reformista, pero no de la reforma. Estoy hablando del adventismo que se ha salido de la iglesia y que ha formado su grupo, bueno, esta gente. Sí. Y hoy en día lo que pasa es que muchos quieren ser conciencia de otros. Y eso no se puede hacer, claramente, porque como decía Víctor, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia conciencia. Y por más que tú le insistas a una persona y le digas, mira, esto y esto, no lo haga, la persona hasta cuando el Espíritu Santo se lo muestre y vea que realmente lo está haciendo mal, es cómo va a cambiar. Pero hacer la conciencia de otro, claro que hay temas que son claros en la Biblia, que no hay que hacer, no estamos hablando de eso, pero cosas de conciencia, cosas, en cuanto a la alimentación, claro, hay unos lineamientos, pero hay cosas hay factores y otros que se deben de ver y así en todo la manera de vivir, ¿no? Entonces, ese es el problema, que hoy en día todo el mundo quiere ser conciencia de otros y hacer, y ¿qué es lo que pasa? El problema es que ellos tienen una deficiencia y como esa deficiencia no la pueden, mira, voy a tratar de estar molestando al otro y va con esos problemas de carácter que tenemos, ¿no? Muchas veces, pero lo estamos viendo últimamente eso, que queremos ser conciencia de otras personas y no podemos hacerlo, porque por más que nosotros le digamos a una persona, mira, esto está mal, no lo vamos a convencer. Y si lo hace, lo hará obligado, pero no porque realmente le naces. Para poder hacer las cosas bien, el Espíritu Santo tiene que indicarte y decirte, mira, tienes que ir por aquí. Y el Señor tiene suficiente paciencia para darnos el tiempo para que recapacitemos y vayamos aceptando pues las cosas, ¿no? Por eso no podemos ser tajantes, no, hermano, es que esto es así y tienes que hacerlo ya, ¿no? No podemos hacerlo. Esto, hemos visto comportamientos así en la iglesia, ¿no? A veces en algún dirigente que es tan estricto, ¿no? No, hermano, es que esto es así, y si no lo haces bien, pues bueno, pues a ver, aquí o habrá votos de censura o no te dejaremos hablar, hay ocasiones que dices, ostras, pues hay que tener un poco pues de tacto, explicar las cosas adecuadamente, de una forma que la persona no se sienta ofendida, ponerlo en oración y darle su tiempo, porque no todos vemos las cosas al momento igual.
Unos necesitan más tiempo. A veces nos olvidamos que durante más de 3 años Pedro estaba al lado de Jesús, iba con una espada. Exacto. Y a otro había, aparentemente era un celote que iba con un puñal. Y Jesús no les dijo nada. Ven uno acá con un arma, ¿no? Pero Jesús lo dejó que el Espíritu Santo obre, ¿no? Sí, 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 sí. Hay una experiencia también de Ellen White que está registrada en libros que todos tenemos o podemos tener, que estuve tratándolo precisamente cuando fui a Australia, y era una situación que se dio precisamente con un hermano adventista en Australia, que enlaza un poco con lo que hablábamos anteriormente. Era adventista, pero también pertenecía a la masonería, a sociedades secretas. Yeah. Y era partícipe de varias logias y de un cargo muy elevado en todas ellas. Fue cuando Ellen White se le muestra sobre ese hombre, le hace esos signos que ella no tenía ni idea, pero el ángel le dijo, hazle esto, y reaccionó, porque se dio cuenta, ¿cómo puede ser esta mujer que viene donde viene y hace esto? Y sepa estas cosas. Y se dio cuenta que verdaderamente el mensaje que ella le llevaba era de parte de Dios, porque lo había descubierto. Sí, 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 sí. Y él sabía que tenía que dejar la masonería, porque Ellen White se lo dijo claramente, eso no proviene de Dios, tienes que salir de allí, decídete en un lado o en otro. ¿Y qué hizo? ¿Lo hizo al día siguiente? No, porque aún tenía unas obligaciones allí dentro que tenía que aguantar durante unos meses. Y Ellen White no le dijo, pues ahora te vas a quemar al infierno de por vida, eternamente, y ya no tienes salvación. No le dijo eso. Tuvo la paciencia, como dirigente que era ella también, para seguir instándolo y para que él cumpliera su propósito en su momento. Porque a veces hay decisiones que requieren un tiempo. No lo hizo un voto de censura, obligó a que lo echaran a la calle de la iglesia. ¿Y cuántas veces, ahora que además hay situaciones que antes no se daban en esos tiempos y ahora sí, y hablo de aspectos de relaciones de pareja y tantas cosas más, que antes era imposible ni pensarlo, sí, y ahora eso es impensable. habitual, enseguida hay que borrarlo, hay que fulminarlo de la iglesia. No, cabeza, sobre todo cabeza, y pensar en la salvación del otro por encima de todo. Que hay cosas que hay que cortar, evidentemente, pero también hay que tener un camino que todo tiene su tiempo. Cuando uno se precipita en esas cosas puede hacer mucho daño a esa persona, ¿eh? Porque esa persona se puede sentir tan terriblemente herida que deje la fe a los hermanos, al Señor, lo deje todo, ¿eh? Y se vuelva a la vida de antes, como era o peor de como era, ¿eh? Por eso hay que tener mucho tacto. Cuando el Señor dice no juzguéis, para que no seáis juzgados, es por algo, ¿eh? Que a veces nos creemos, es que yo, pero cuidado, ¿eh? Cuidado la declaración que le das a un hermano y cuidado cómo lo dices, ¿eh? Hay que tener mucho tacto en ese aspecto. Vamos a pasar más adelante. El mensaje termina con lo que hemos leído, ¿verdad? Temed a Dios y dadle gloria porque a la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí nos está hablando sobre la auténtica adoración y a quién debe ser rendida. Ya sabemos cómo el diablo en este mundo, con todo lo que él ha formado, ¿verdad?, está buscando su adoración para él, ¿eh? Que no hace más que copiar el plan de Dios, ¿verdad? El Señor ha ideado una adoración del ser humano hacia su persona, como lo que es, ¿eh? Pero el diablo, pues, quiere ser también un Dios, el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, y quiere, pues, que se le adore, ¿eh? Por eso está tramando todos estos engaños, ¿eh? Y por eso sus tentáculos, como decíamos, están en todas partes, porque en todas partes entra, ¿eh? Pero hay que buscar a este Dios y adorarle. Y sabéis, una de las cosas que el diablo ha tomado para sí es el decálogo. Y la lección nos lo muestra, y en eso tiene toda la razón, ¿eh? Fijaros, el primer mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de ti. ¿Y qué hace el diablo? Yo soy tu Dios. Adórame a mí. Adora lo que te apetezca, porque al fin y al cabo me adoras a mí, ¿eh? Es lo que él pretende, ¿verdad?
No te harás imagen, ni rendirás culto. Segundo mandamiento. ¿Qué hace el diablo? Toma una entidad, esa entidad que salió del mar, ¿verdad? ¿Y qué hace? Pues que adoren pues, objetos de metal, de yeso, de piedra, ¿verdad? No, es que claro, la gente, si lo ve es como si adorase a Dios, ¿no? Cuando le rinde, pero no, estás adorando un objeto. Dios es invisible. A Dios hay que adorarlo como dice la Escritura, en espíritu, ¿verdad? En espíritu. Pero no hay en un objeto. Pues Él hace ver que esto es así, que está bien, que tienes que adorarle de esta forma. Luego, no tomar el nombre de Dios en vano, el tercer mandamiento. ¿Y Él qué hace? Ríete de Él. Y la sociedad, ¿cómo viven? Maldiciendo el nombre de Dios, continuamente, consciente o inconscientemente, pero es un continuo. Y da lo mismo que sea gente de abajo, gente, no sé, más de menos estudios, etcétera, que sea gente de arriba. Porque, ¿habéis visto alguna vez un micrófono abierto de la política o tal? Y las barbaridades que a veces dicen, las palabras malsonantes que sueltan, y son intelectuales, No, es que está en todas partes metido. La falta de esa reverencia a Dios y tomar su nombre, pues, bueno, es que la mayoría hacen ver que son creyentes y no lo son, ¿verdad? Estamos en un mundo, bueno, gobernado por el catolicismo, porque es así, es la realidad. Todo gira en torno al catolicismo. Ya vemos que allí donde va el Papa, todo son adoraciones y reverencias. Pero realmente la gente no cree en Dios, porque ya el mismo Papa no cree en Dios. Su Dios es otro. Tal vez algunos, si nos oyen, dirán, ¿qué está diciendo este? ¿No? Pero es verdad, el catolicismo no es cristianismo. Están siguiendo los caminos que ha propuesto el diablo. Por eso, los dioses ajenos, el tomar el nombre de Dios en vano, el hacerse imágenes, etc. Y, fijaros, temed a Dios y dale gloria, porque a la hora de su juicio ha llegado y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿A qué nos refiere el que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas? Nos refiere a una época pasada en la cual el Señor, ¿qué hizo? La creación, ¿verdad? Y cuando terminó la creación, ¿qué hizo? Bendijo un día específico, que es su día, que es su sello, ¿verdad? ¿Y qué hace este poder? El nombre del diablo, ¿qué hace? Poner su día, poner su marca, no su sello, su marca. Y su marca que quiere que todo el mundo reciba. Por eso dijimos que esa marca aún no es vigente, aún no está dada realmente, pero será dada cuando salga ese decreto dominical desde Estados Unidos, todos sean obligados a aceptarlo y lo hagan voluntariamente, luego recibirán esta marca. Luego dirán, yo pertenezco al diablo y me desentiendo de Dios. Entonces es cuando recibirán esa marca. Pero nos damos cuenta en un solo versículo cómo se encuentran la manera de distorsionar la ley de Dios, de suplantar la ley de Dios, de pisotearla. Y esos son los planes del diablo. Él quiere ser el Dios de este mundo. Mirad, hay aquí una nota de Ellen White. Al final del apartado del martes, dice, mientras que la observancia del falso día de reposo, domingo, en obediencia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero día de reposo, el sábado, en obediencia a la ley de Dios, será una evidencia de lealtad al Creador. No es que el día no importa. ¿Cuántas veces no oímos esto en el mundo cristiano, no? Tanto el mundo católico como el mundo protestante. No es que el día no importa. Pues mirad si no importa. Incluso aquí, ya en el Apocalipsis, escrito 60 años después de Cristo,
se estaba dando hincapié a la observancia del sábado. Como quieren decir, el Señor no lo anuló, no lo clavó allá en la cruz, como muchos aseveran. Está vigente. Y está a tal punto que será esa piedra de toque, será esa confrontación que hará entre los que lo tienen, lo guardan, y aquellos que quieren observar el día, voy a decir el día de la bestia, es que hay una película que se titula así, me ha venido ahora, pum. Pero es eso, es el día de la bestia, es que es así, el domingo, ese falso día que no es del Señor. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión de los poderes terrenales, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber elegido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. El sello, un sello invisible, pero que los ángeles sabrán quién es el seguidor del Señor. Sabrán quién es el seguidor del Señor. Esta será la crisis final. Se va a desencadenar por este motivo, por la ley dominical contraria a la ley del decálogo. Así será. Y bueno, para muchos adventistas ya este año, ¿no? Ya este año vendrá la ley dominical, ¿no? Hay tantos pastores y tanta gente, no, es que este año ya. Este mes, pues mirad, pues verás qué pasa el 25 de este mes y esa ley no viene. Porque es lógico. Es que tenemos que estar atentos a las cosas que suceden en el mundo para que no seamos engañados, para que estemos preparados ante todo. Pues bueno, ya sabemos que todo eso tiene su recorrido y que aún no es el momento, por mucho que se hable y se diga, no es el momento. Y es la lástima que hay tantos hermanos que se creen a pastores famosos, ¿verdad? Se los creen, no, es que este año. No, no será así. Vendrá cuando tenga que venir, pero será lo último. Y será, lógicamente, como 3 años y medio antes del año 2031 en el cual Cristo aparezca. Entonces ahí comenzará la gran crisis. ¿Sigo al Señor o sigo las directrices de todo este plan del 2030? Ahora está claro que toda esta confusión, esto que están perdidos en el tiempo, por no aceptar el tiempo, sí. Es que es claro, es como si tú tienes una entrevista laboral, tienes que ir al médico, te dicen la fecha y te dicen el tiempo, el momento que tienes que ir, y si llegas tarde, llegaste tarde, y si vas antes, tampoco está. Y la gente, y además se la pasan poniendo fecha. Yeah. Pero todo por negar el tiempo real, el tiempo cuando toca, es decir, están en tinieblas y esperando la ley dominical a la vuelta de la esquina cada día, o que no saben si es en un segundo o en 1000 años. Es tremendo la confusión y la ignorancia y el estado en que están cayendo el pueblo adventista por negar el tiempo. Y después cualquier otra fecha falsa les va bien. Y así van y cada vez desacreditan más también ante el mundo y ante tantos el mensaje de la verdad. Esto es, en definitiva, una, por no estudiar a fondo las profecías, una es esta, y segunda, por no conocer realmente los planes que el diablo tiene en este mundo. Entonces, claro, no, es que esto no se puede hacer porque entonces nos metemos en terrenos peligrosos, nos metemos en terrenos pues, que te pueden hacer tambalear, pero no, hay que conocer. ¿No decía Pablo que no ignoramos sus designios, el diablo? No lo escribió así, porque no ignoramos sus designios, ¿no? Es decir, que parece ser que los cristianos deberían conocer como conocían en su tiempo, ¿verdad? Él no hablaba que iba a aparecer una apostasía, dice, ya está aquí entre nosotros. Y él lo decía pues para que los hermanos tuvieran la mente despierta y supieran discernir dónde estaba la apostasía, quién era la apostasía. Todos aquellos nicolaitas, etcétera, que se infiltraban, ¿verdad?, en la iglesia. Pues, ¿qué no será ahora? Cuando venga toda esta crisis tremenda. Pues si ahora no te vas preparando para ello, creyendo que, bueno, no, es que yo, yendo a la iglesia de 9 a 12, pues ya he cumplido, pues ya tengo garantizada pues la salvación, ya no seré engañado. Pero es que
la forma en que el diablo va a actuar, va a coger desprevenidos hasta aquellos que se están preparando. Hasta aquellos será tan fuerte que no es de extrañar cuando dice que peligran los mismos escogidos por caer. ¿Cómo será ese engaño? Que claro, nosotros vemos, bueno, sí, Jesús aparecerá en una nube negra, pero que aparezca el diablo haciéndose pasar por Cristo y lo veamos, pues, no sé, en Jerusalén, y lo veamos en Gerona, y lo veamos en Nueva York, ¡ostras! ¿Cuántos no dudarán de eso? Ah, pues sí, pues es Cristo. Y ya no recordarán que no, que Cristo tiene que venir en esa nube. Porque bueno, veremos, la lección nos habla también acerca de 3 espíritus a manera de ranas. Lo habéis leído, ¿verdad? 3 espíritus a manera de ranas. Y claro, ahí ponen pues la bestia, el falso profeta, ¿verdad? Y el Vaticano, dice la Iglesia Católica, ¿no? Son los 3 espíritus. Pero ¿son realmente esos los espíritus a manera de ranas? ¿Qué está hablando el Vaticano acerca de los extraterrestres? Nos dice que un día vendrán aquí y los tendremos que aceptar, incluso bautizar, porque son hermanos nuestros. ¿Y cómo se pinta siempre a los extraterrestres por regla general en los telefilms y así? ¿No se los pinta así como en forma de rana? Es paradójico, ¿no? Es paradójico que sea tan paralelo con lo que describe el Apocalipsis. 3 espíritus a manera de ranas que aparecerán y que harán ver que vienen en el nombre del Señor. Y tal vez nos dirán, pues mira, en el nombre del Señor guárdate el domingo, que es lo que el Señor quiere. Obedeced. Bueno, pues si todo esto no se estudia, no, es que esto es peligroso, si no estudiamos estas cosas, pues seremos engañados. Seremos engañados. Por eso es importante estar ahí, estudiando. Por eso doy gracias al Señor, porque este ministerio a mí me ha abierto los ojos en muchas cosas que tenía mal concebidas, y está abriendo los ojos a muchas personas. Nos está dando el camino para no caer, para no ser engañados. Este ministerio, por eso es el mensaje del tercer Elías. Y es esto lo que hay que ver. No ver a este pastor y al otro pastor y al otro pastor y al otro pastor, que solo confunden. Solo confunden. Y tantos. No es que el tercer Elías es fulano. No es que es el otro. Pero va acorde todo lo que está diciendo, con todo esto que se está hablando. Va acorde con el mensaje angélico del tercer ángel y también con el cuarto, que no nos tenemos que olvidar de él, el cual nos habla de qué, de esas sociedades secretas, ¿verdad?, que al final llevarán al mundo a ese engaño. ¿Va acorde con eso? Ah, no, es que eso ni lo toca. Pues entonces, ¿cómo va a ser el tercer Elías? El tercer Elías tiene que preparar a un pueblo para soportar el engaño. Bueno, pues entonces cada cual tiene que indagar a ver qué es lo que cree y hacia dónde se dirige, ¿verdad? Vamos a hacer rápido lo que nos queda, es muy tarde ya. En el apartado del miércoles se nos habla acerca del mensaje del segundo ángel. Mensaje que dice, ha caído Babilonia. Y ha dado a beber su vino. Su vino, que son esas doctrinas engañosas, en todos los sentidos, porque para ellos todo está bien la evolución, la Iglesia Católica cree en la evolución, está bien el espiritismo, la Iglesia Católica lo acepta, y está bien tantas cosas, ¿verdad? Y este mensaje, el segundo, fijaros que es idéntico, es paralelo a el cuarto ángel de Apocalipsis 18. Ha caído Babilonia, salid de ella, pueblo mío. Y luego esboza el porqué. ¿Quiénes son los que están ahí? Habla de los magnates de la tierra, etcétera, que trabajan a las órdenes de ¿quién? Pues de este poder del Vaticano, ¿verdad? El jueves, ya para ir avanzando, porque si no, no vamos a tener tiempo de lo que sigue detrás, el mensaje del tercer ángel.
Si alguno adora a la bestia a su imagen o recibe la marca en su frente o en su mano, él beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, algo que será popular, que todo el mundo irá en pos de eso. Pero como cristianos tenemos que andar en sentido contrario, contracorriente. Y hoy lo hablamos así, bueno, qué fácil será, ¿no? Pero vemos la escena, toda la sociedad andando en ese rumbo, y tú contrario, ¿cómo te tildarán? ¿Cómo te verán? Y lo más seguro es que te recorten todos tus derechos, ¿verdad? Que lo recorten todo, que seas un paria de la sociedad, que no tengas cabida en ella, que deseen que seas expulsado de ella, a tal punto que incluso, ¿qué se hará? ¿No se decretará una pena de muerte para todos aquellos que no están conforme a lo que la sociedad brinda? ¿No se decretará? Porque ¿qué sucederá? Bueno, lo veremos cuando hablemos de las plagas, ¿verdad? Cuando todo eso esté cayendo, dirán, uy, la culpa, ¿sabéis de quién es? De esos fanáticos que están R con el sábado. De esos fanáticos, hay que aniquilarlos. Y así el Señor nos bendecirá, como el Señor haría, ¿verdad? El Señor también lo haría eso, ¿no? Bueno, tiene un paralelismo muy claro, ¿no? Yo, bueno, últimamente lo he visto así con la humillación de Cristo, ¿no? Como será, por eso los 144.000, ¿no? Tendrán ese parecido, ¿no? A esa humillación, ese ir contra todo el mundo, ¿no? Y ser el parias de la sociedad, ¿no? Ya. Pues sí, una relación muy clara con lo que pasó Cristo, ¿no? Exacto. Siendo quien era y lo vivió. como se humilló, ¿no? Lo vivió él, lo vivieron los profetas antes que él, ¿verdad? Tantos que querían andar fieles en los caminos del Señor, y que fueron parias de la sociedad. Algunos pues fueron apedreados, se les quitó la vida porque molestaban. ¿Qué le pasó a Jeremías? Arrepentíos, si no vendrá un pueblo del norte y os llevará cautivos y matará a todo el mundo. Hola, mételo en el pozo que se calle, a ver si ahí ya se muere. Eso ha pasado. ¿Qué pasó con Cristo? Lo que estabas diciendo, exactamente lo mismo. ¿Lo conocían? ¿Sabían quién era? Sí que sabían quién era, pero no les interesaba, porque ellos tenían su economía montada, su estatus montado, su fama, y Cristo les estorbaba. Hay que quitarlo de en medio, no puede ser. Pues esto mismo es un reflejo de lo que será luego esa crisis final. Habrá un grupito de unos pocos miles que estarán estorbando, y a esos habrá que quitarlos. Como el aguafiesta. Exacto. Y los encerrarán en cárceles, los quitarán la vida, etcétera, etcétera. Pero siempre antes de que finalice el tiempo de gracia. Cuando finalice el tiempo de gracia, ninguno más morirá. Por eso quedará ese grupo que ya vimos cómo es un grupo literal y real, 144.000 en número. Los únicos que quedarán en pie, los demás irán al descanso. Por la persecución o porque el Señor los habrá llevado para que no la sufran. Pero solo 144.000 quedarán en pie. ¿Cómo será esa crisis? Por eso hoy es momento de prepararnos, porque está a las puertas. No, cuando decimos las puertas no es de aquí a 500 años, es de aquí a 8 o 10 años. Está aquí mismo, está Tucá, está aquí mismo. Y hay que prepararse para ello. Que muchos dirán, bueno, es que no se pueden poner fechas y tal y cual. Bueno, está escrito. Si el 2031 Cristo va a venir por la finalización como cumplimiento de los 6.000 años y la persecución son 3 años y medio, debe comenzar sobre el 27-28, es así. Ahora, es que al final todo se decide por el tiempo. Sábado y domingo no son un lugar geográfico, son un lugar en el tiempo, son un espacio de tiempo. 2031, 2030, Agenda 2030.
Es decir, el mundo adventista está sí. ansioso por saber cuándo viene la ley dominical. Pues si sabes cuándo regresa Cristo, sabes cuándo viene más aproximadamente la ley dominical, sabes cuándo viene Satanás. Todo tiene que ver con el tiempo y todo lo va a definir el tiempo, que es el don más precioso y más valioso que también nosotros tenemos. Pero bueno, se rechaza el tiempo y se anda totalmente perdido. Y fijémonos que prácticamente todas las profecías son así de tiempo, ¿eh? Todas son de tiempo. Todas. Ya comenzando desde el principio, Génesis 1:1, ya Dios establece un tiempo para este mundo. 6.000 años. Es impepinable. ¿No se quiere entender? Bueno, ponlo en oración, indágalo, estúdialo, ¿eh? Pero es así, ¿eh? Y luego los días de Noé, 120 años. Tajante. Se realizó tal cual, el Señor lo dijo, ¿eh? La venida de Jesús, 70 semanas. Tajante, se cumplió. Y venido el cumplimiento del tiempo, apareció. No, es que ya no hay profecía de tiempo. No hay profecía de tiempo porque, claro, se cumplió en 1844. Esa profecía, que no iba más allá y muchos la querían poner en un futuro, ¿no? Aún los hay que la ponen ya al final de todo, incluso, ¿eh? Y hay ese tiempo, en el cual Cristo va a aparecer, que será el 2031. Guste o no guste, pero es así. La lástima es que no hay suficiente sinceridad como para investigarlo en oración. Que claro, hay tantas citas de lenguaje, ¿verdad? No, es que no se puede saber, el que ponga fechas, ¿eh? Indaguemos. Porque yo cuando leo en el Conflicto de los Siglos, que me dice, así que los que estudian las Escrituras pueden confiar que encontrarán indicado con claridad el momento culminante de la historia de este mundo, pues ahí me está diciendo que se puede encontrar con claridad ese acontecimiento, que se puede saber cuándo será. Por eso el día y la hora hay que entender qué quiere decir. Y Wolf en su época ya lo explicó, lo que quería decir. Y hoy estamos tropezando en lo mismo. Y nos llamamos pueblo de Dios, fieles de Dios. Sí. No, y además, si en la piedra de toque será el sábado, y el sábado milenial, ¿no será la piedra de toque también? Claro, si tú durante la semana te preparas y sabes cuándo viene el sábado, y sabes que el día antes es el día de preparación, y sabes que cuando se pone el sol en viernes, o incluso un poco antes, ¿no?, en la puesta de sol, tú no conoces que ya viene el sábado. Si eso es un símbolo y hablamos de la semana milenial, del milenio sabático, no tenemos que saber también cuando se pone el sol, por decirlo así. Al mundo, ¿eh? Cuando se le pondrá el sol al mundo, ¿eh? Sí, pero bueno, como las Escrituras hablan de que vale un día es un año, ¿eh? Pero claro, es que un día, 1000 años, esto no me encaja, ¿no? Entonces, ¿dónde dejamos Oseas, no? Cuando 4:6 creo que es, ¿no? Oseas que dice que el segundo día, 6:3, bueno, del 1 al 3, cuando nos habla aquí de que en el segundo día el Señor nos curará, nos vendará, en el tercer día viviremos con Él, nos resucitará, nos curará, viviremos con Él. ¿Qué se está refiriendo ahí? A unas palabras porque sí, ¿no? Está haciendo eco a 2000 años desde Cristo hasta el final. Nos dice Cristo estará al lado de su iglesia durante 2000 años, ¿verdad? Y al final, pues, ¿qué hará? La redimirá, se la llevará cuando lleguen esos tabernáculos, ¿verdad? Uno ve que los judíos no entendieron y no estaban atentos de cuándo iba a nacer el Mesías. Pero uno dice, ¿y los sabios de Oriente, solo es que vieron la estrella? ¿O estaban esperando la estrella? Claro, ¿O conocían los 4000 años? Claro. Es lo más lógico y lo más obvio, ¿no? Sí. Si no esperas algo, no lo reconoces probablemente. Claro. ¿Eh? Si tú no esperas algo, cualquier cosa que viene es impresionante, alucinante y es símbolo de que todo se acaba. Pero si tú esperas algo, lo interpretas cuando llega.
Claro. Es muy diferente, porque tú tienes la profecía, algo tenían que tener Claro. ellos para decidir que eso era la estrella que les iba a guiar a Claro. Belén, ¿no? Por eso el Señor dijo, os lo he dicho antes para que cuando suceda creáis, ¿no? Y no seamos engañados, ¿eh? A pesar de las tantas tretas que el diablo hará, no ser engañados si conocemos bien cuáles son los caminos que él utilizará y cuál es el camino que el Señor nos da para no ser engañados, ¿eh? Por lo La palabra tanto, de Dios que Dios es salvación para los que le esperan. claro, Así lo dice. Entonces, si tú esperas algo, evidentemente es porque tienes la idea de cuándo va a ser. Si no, ¿qué haces? Te cansas de esperar. Y ahora es el momento, en los momentos que estamos viviendo de tanta tensión, estrés y agobio, porque el mundo se está convirtiendo en algo que realmente... en los lugares deprimidos porque no hay ni para comer. Y en los lugares que más o menos estamos más o menos bien, sí, es porque hay un agobio horrible de estrés y bueno, constante, ¿no? Si no es por una cosa, es por la otra. Entonces, tenemos que estar pendientes de que esto no puede durar siempre y ahora toca eso porque lo necesitamos ahora. Es que si no sabemos que nos queda poco, es que no puedes tirar. El día a día te come, te machaca. sí, sí. Por eso hay tantas depresiones y tantos suicidios. Claro. Porque si no te agarras a lo que realmente importa, el resto de cosas te consume y te vacía. Y eso realmente hay que vivirlo para realmente poderlo comprender. Porque ahora ya estás convencido, ya te das cuenta de que todo está ahí, cerca, está cerca, ¿eh? No es aquello que, bueno, es que no sabemos. Antes cuando no sabíamos de estas cosas, bueno, es que sí, Cristo vendrá, pero no sé si yo lo veré, no sé si serán mis días o las de mis nietos, o no sé, ¿eh? Pero ahora sabemos que podemos estar ahí, porque está cerca, ¿eh? La lástima es que, bueno, el pueblo, entre comillas, de Dios, no vea estas cosas y no viva de acuerdo, ¿eh? Y se hagan esos planes, ¿no? A largo plazo, etcétera, ¿eh? Cuando los planes tenían que ser de predicar ya la verdad que corresponde para que el mundo reaccione, y para que muchos pues salgan de ese engaño y reciban estas buenas nuevas y las vivan, las disfruten, ¿eh? Bien, no quiero tomar más tiempo, es muy tarde. Hemos visto en esta lección pues ese mensaje que comenzó allá en el siglo XIX y que aún hoy se está dando, pero a él se añade ese mensaje del cuarto ángel, que es el que nos abre muchos caminos, mucha luz. Y hay que tenerlo en cuenta, porque siempre hablamos del triple mensaje, pero olvidamos el cuarto, que el cuarto es lo que toca hoy. Bueno, paramos que ya no da para más. Que el Señor nos bendiga, pues a todos. Vamos a ponernos en pie, terminar con una oración. Señor y Padre, te agradecemos porque tú, siendo un Dios de amor, nos has dejado tu palabra en la cual podemos encontrar ese camino de salvación. Y no solo eso, sino que podemos encontrar también en ella cómo hacer frente a los engaños del diablo. Te rogamos, Señor, que nos ayudes para que busquemos en ella el andar correctamente en nuestra vida, el ser esos cristianos genuinos en todos los sentidos, que no en un lugar lo seamos y en el otro no, sino que lo seamos en todas partes, que demos testimonio, que las gentes vean que realmente hemos estado con Jesús, que te hemos conocido. Señor, ayúdanos a hacer la parte que nos corresponde, porque tenemos gran responsabilidad. Tenemos un mensaje que tú nos has dado que hay que compartir, hay que proclamar. Ayúdanos, Señor, a tomar todas las medidas y todas las oportunidades, aprovecharlas para que este mensaje llegue a muchos. Y, Señor, que cuando esa lluvia del Espíritu Santo venga, podamos ser nosotros recipientes que podamos obtenerla, porque hemos hecho tu voluntad, y así también acabemos la obra. Señor, que tu paz quede con nosotros y prepáranos ahora para el sermón que vendrá. Perdona nuestros pecados que a veces cometemos y ayúdanos, Señor, a que en nosotros haya santificación. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.